Jóvenes, buen día. Buen día, buen día. A ver, hay algunas. Dice, ¿cómo se dará el parcial? Dice, hay quienes dicen vivir muy lejos para ir a la U, es 1 hora y 30 minutos. ¿Quiénes viven de aquí a 1 hora y 30 minutos? ¿Alguien vive en Montero? Bien, para tranquilidad no vamos a dar el examen. Ya lo tengo listo el examen, pero a ustedes mismos me están haciendo referencia. Hay un comunicado que ha salido y que posterga los exámenes hasta la próxima semana y las clases son virtuales, han debido leer, ¿no? Sacó también la facultad. En consecuencia, el examen que teníamos programado para hoy día lo vamos a dar el próximo martes. Espero que con estas postergaciones puedan sacar 100. El objetivo del docente siempre es de que tenga un regalo de su estudiante, una nota de 100. No van a creer que yo soy tacaño con las notas, que quiero que nadie saque notas altas. Para mí es una felicidad que saque una nota de 100, pues, y les pongo, ¿no? El problema es que ustedes son muy negligentes, no estudian para 100, siempre están estudiando para 51. Y estas dos postergadas espero que sea para bien, para que todas puedan sacar una nota alta, de tal manera que el examen final, que lo vamos a dar la primera semana de diciembre, nos falta 1 unidad y media. Estamos actualmente en jueves 7. La materia la vamos a terminar en noviembre, el jueves 21 de noviembre vamos a terminar. De tal manera que podíamos programar ya el examen final, inclusive el 2 de diciembre. Entonces, chicos, estamos al borde de terminar y quisiera que el segundo parcial sea un examen donde todos puedan sacar una nota alta de tal manera que puedan salvar la materia. Pues no de eso se trata. Yo como docente siempre aspiro que el estudiante apruebe antes que repruebe, porque me imagino que es una pérdida de tiempo para ustedes. Hoy la clase la vamos a hacer de avance. Vamos a hacer un ejercicio práctico si nos da el tiempo. Les he mandado al grupo el WhatsApp el práctico que vamos a resolver. Primero, vamos a terminar lo que estábamos viendo, el análisis financiero. Es importante que tengamos presente los criterios, porque para cada evaluación hay criterios de indicadores de las cantidades que salen en las razones. Eso es lo único difícil, comparar con los criterios que se indican y sacar una conclusión. Entonces, estamos analizando la solvencia de una empresa. ¿Cómo se analiza la solvencia en términos de capacidad de pago y puntualidad de pago? Para ello se utilizan tres herramientas en la capacidad de pago. Decíamos en la clase anterior, la razón de funcionamiento, la razón de tesorería y la razón de disponible. Existen otros indicadores más como el capital de trabajo neto, la rotación del activo circulante, etcétera, que no son necesariamente indispensables y por eso en cualquier institución financiera donde uno va a solicitar un crédito, evalúan básicamente estos tres indicadores que vamos a evaluar nosotros del desempeño financiero de una empresa. Entonces voy a empezar nuevamente a compartir para que podamos entender mejor.
Bien, voy a empezar con este indicador solamente para recordarles porque vamos a empezar a hacer un ejercicio. Los tres indicadores que se analizan en la capacidad de pago son, primero, la razón de funcionamiento, como dice acá, la razón de tesorería y la razón de disponible. Esta primera lo que hace es medir básicamente si la empresa tiene capacidad de pago, midiendo sus recursos más líquidos y más exigibles. El recurso más líquido que tiene una empresa es el activo circulante, el AC, activo circulante. Y si divido entre el pasivo circulante, que es el exigible inmediato, acuérdense que el activo circulante es la generación de recursos en una empresa a través de caja, venta de inventarios, stock o recuperación de deudas. Y el pasivo circulante representa todo lo que yo debo cada mes. Tengo que pagar al banco, alquileres, sueldos, etc. Entonces voy a medir primero este indicador para determinar si la empresa va a tener capacidad de pago, va a ser solvente, va a poder cubrir sus deudas. Luego voy a utilizar este indicador que es interesante, de razón de tesorería. Para ello, al activo circulante, voy a restar los stock o inventarios. Stock o inventarios. Y voy a dividir nuevamente entre el pasivo circulante. Lo que estoy haciendo con este indicador es medir si todavía la empresa puede tener capacidad de pago, restándole al activo circulante los stock, que obviamente en muchos casos no va a tener capacidad de pago porque el indicador más importante es este. Este es como una garantía si vale el término. Pero además voy a saber algo importante calculando este indicador. ¿Cuánto es el peso relativo de los stock o inventarios con relación al activo circulante? Es decir, voy a dividir mi stock entre el activo circulante para saber cuánto es la participación relativa en términos porcentuales de los stock en términos del activo circulante. Un poco para ver cómo está manejando los stock o inventario la empresa. Porque si maneja mal, va a tener mucho stock. Y hay también indicadores mínimos de los stock que debe manejar una empresa. Por ejemplo, debe ser por lo menos igual o menor a 30, o si tiene mayor a 30, significa que la empresa no está bien, no está vendiendo correctamente. Entonces, una vez que yo mida con este segundo indicador, voy a entrar a medir con el tercer indicador. El tercer indicador solamente mide con la cuenta caja y banco, CB, caja y banco, entre el pasivo circulante. Con este indicador lo que voy a medir es si la empresa va a poder pagar solamente con la plata que tiene en caja y banco lo que debe cada mes. Posiblemente este indicador, si bien el segundo es de garantía, eso es solamente para probar si continúa la empresa siendo solvente o ya no. En la mayoría de los casos, las empresas nunca van a poder cubrir solamente con su cuenta caja y banco sus deudas de corto plazo. Pero es también una segunda garantía como la razón de tesorería para la solvencia de una empresa. Entonces, para ello hemos visto de que hay indicadores mínimos. Hay indicadores mínimos. ¿Se escucha correctamente lo que estoy hablando? Sí, se escucha. Se escucha. Gracias. Sí, se escucha, ingeniero. Muchas gracias, querido alumno. Entonces, el primer indicador tiene estas pautas, chicos, que hay que tomarlo en cuenta para hacer el análisis. Por ejemplo, cuando utilizo este indicador que se llama razón de funcionamiento, voy a medir si la empresa tiene capacidad de pago utilizando todo su activo circulante dividido entre el pasivo circulante. Obviamente que va
va a haber capacidad de pago. Lo importante es aquí que este numerito que salga de este cociente, pero déjenme buscar no estoy encontrando mi puntero. Acá está. Lo interesante de este análisis es de que como es tan sencillo, la razón de funcionamiento, que solamente me sale dividiendo el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Si estoy haciendo de un año, voy a dividir y me va a dar un valor. Y puedo hacer también de 2 años. El ejercicio que vamos a hacer es de 2 años para hacer un análisis horizontal y a la vez vertical. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice este resultado acá? Dice, una empresa no tendrá problemas de solvencia o que es sinónimo de liquidez si esta razón se encuentra entre 1.5 y 2. Es decir, el óptimo vendría a ser 1.5 y 2. Acuérdense, el óptimo, lo recomendable, que yo tenga un boliviano con 50 para pagar cada boliviano que debo, o a lo sumo que llegue a 2. O sea, el intervalo que deben ustedes memorizar es 1.52. Ahora, si la razón se encuentra, fíjense, entre 1.4 y 1, indica que la empresa tiene mayor probabilidad de incumplir o hacer la suspensión de su pago. Obviamente, este indicador, por ejemplo, indica que yo tengo 1.40 para pagar cada boliviano que debo y este me dice que tengo 1 para cubrir cada boliviano que debo. Entonces, estos indicadores no son tan graves todavía, ¿no? Porque la empresa con esto está pagando y le va a sobrar 0. Si hablamos de una unidad monetaria de un boliviano, podemos interpretar que la empresa tiene un boliviano con 40 para pagar cada boliviano que debe y aquí tiene un boliviano para pagar cada boliviano que debe. En realidad no es grave todavía esto. Sigue siendo solvente la empresa, aunque en algún momento puede cambiar esta situación. Entonces, eso es lo que se trata de evaluar. Los números que salgan de este cociente, que tienen que estar en este rango para ser buenos, óptimos. Y aquí podríamos decir de que es sí todavía factible que la empresa pueda cubrir aún teniendo estos indicadores, pero si baja ya de esto, obviamente implica una mayor probabilidad de incumplimiento de pago. Bien, eso es lo que se analiza en este primer indicador. En el segundo, que se llama razón de tesorería. Bueno, hay algo más importante acá. Antes de entrar a la parte de razón de tesorería, déjenme ver. Dice, si el resultado es mayor a 2, puede significar que se tiene activos circulantes ociosos y por lo tanto puede existir pérdida de rentabilidad. Ahora, yo quiero desagregar un poquito acá algo más. Como yo estoy dividiendo, chicos, el activo circulante entre el pasivo circulante, este activo circulante, como han visto y conocen, ya tiene pues 3 componentes. La cuenta caja y bancos, la cuenta stock o inventarios, stock o inventarios, y la tercera es clientes, cuentas por cobrar, lo que me deben, lo que tengo que recuperar, cliente. Entonces, para que este numerador, para que este resultado de este cociente sea mayor a 2, por ejemplo, sea igual a 4, significa que alguna de estas cuentas tiene un valor alto, ¿no? Y eso obviamente lo tengo que analizar revisando cuánto es la participación de caja, de stock y de clientes dentro del activo total. Para ello divido, pues, ¿no? Si por ejemplo, fuera 10, voy a dividir, y esto fuera 40, la sumatoria, 10, 15, 20 y 20. O sea, esto si fuera 5 en números,
y este fuera 15, y este fuera 20. Sumados estos tres me dan 40. 40. Y quiero sacar con cuánto participa los stock. Divido 15 entre 40 y multiplico por 100 y voy a saber la participación relativa. Entonces, lo que se hace básicamente es eso, analizar cuál de estos componentes, visto de esta manera, ¿no? El componente clientes es demasiado abultado. Eso me está creando un indicador alto ficticio. ¿Por qué es ficticio 4? Porque aquí tengo que cobrar. No es plata en efectivo. Entonces, esto obviamente requiere un análisis así de manera objetiva, detallada, porque si bien yo tengo una gran capacidad de pago, 4, eso significa que tengo 4 bolivianos por cada boliviano que debo. Me sobraría 3. Entonces, esto es bueno, pero a la vez, siendo bueno, hay algún problema que va a afectar a la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque seguramente una de estas 3 cuentas tiene un valor abultado. Por ejemplo, si fuera cliente, significa que tengo solamente en papel, no en efectivo, 20 millones, por decir, si fuera esto 20 millones o 20,000, para recuperar, y eso me está haciendo inflar ficticiamente mi indicador. De eso se trata estos análisis, de analizar qué está ocurriendo, por qué tengo 4, etcétera. Por otro lado, déjeme borrar para entenderle mejor esto. Es importante hacer notar que una relación de 2 por 1, es decir, que existan 2 bolivianos para cubrir uno que debo, es un índice de la situación financiera adecuada y tranquila para la mayoría de los negocios en condiciones normales. Entonces hemos visto que lo normal es 1.5 hasta 2. Si yo tengo 2, es una situación, un indicador bueno que me va a permitir trabajar sin mucha preocupación de poder incumplir mis pagos, mis compromisos, con todo lo que implica gastos operativos de mi empresa. Esto es, lo único que hay que hacer es eso, recordar estos indicadores. No sé si hay alguna pregunta de este primer indicador. Entonces, fácil de memorizar, tiene que estar el estado ideal entre 1.5 y 2. ¿Y qué pasa si está entre 1.4 y 1? No es todavía grave, pero disminuye la solvencia o la capacidad de pago. Lo ideal es que se mantenga, que esté entre 1.5 y 2, ¿no? El 12 podríamos decir que es el óptimo. Eso implica que yo tengo 2 unidades monetarias para cubrir cada boliviano que debo y me sobra uno como garantía. Y para no tenerlo como dinero ocioso, ese uno puedo estar utilizando para pagar las deudas de largo plazo de una empresa. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ir ahora al segundo indicador. ¿Cuál es el segundo indicador? La razón de tesorería. Este es el segundo indicador que vamos a utilizar. Este también se lo conoce con el nombre de prueba ácida o test ácido y mide con cómo responde la empresa a sus obligaciones de corto plazo con los recursos más líquidos. ¿Por qué le llaman recursos más líquidos? Porque por esta operación, como el activo circulante se ordena de los recursos más líquidos a los menos líquidos, la liquidez tiene que ver con la disponibilidad inmediata de plata. Cuando hablamos del circulante, tiene 3 componentes, acabamos de ver hace rato. Esos 3 componentes, algunos son plata en efectivo y otros no. Por ejemplo, cuando hablamos de caja y bancos, se supone que en caja y bancos hay plata constante y sonante. No es lo mismo en stock. Los stocks son plata, pero tiene que vender todavía la empresa el stock. Y si hablamos de exigible o clientes,
exigible o cliente, que son cuentas por cobrar, primero tengo que cobrar. Por lo tanto, la cuenta totalmente líquida es esta. Y luego vienen las cuentas más líquidas, los stock. Pero la totalmente líquida es caja y banco, porque hay plata directamente en efectivo que se pueda disponer la empresa. Aquí primero tiene que vender y en el otro tiene que cobrar. Por eso le llaman los recursos más líquidos a los stock. Restando los stock del activo circulante van a quedar los recursos más líquidos. Porque en orden de importancia el más líquido es caja y banco, viene el stock y viene cliente. Un minutito, voy a apagar mi aire, ya me está quitando la hora. Entonces, este indicador de razón de tesorería se obtiene dividiendo el activo circulante, restado el stock y dividido entre el pasivo circulante. ¿Cuáles son los criterios para analizar este indicador? Para no tener problemas de liquidez, el valor de esta razón debe ser aproximadamente 1, si ustedes quieren. Cerca a 1, igual a 1. Cerca a 1 o igual a 1. Pero si es menor a 1, la empresa puede hacer suspensión de pagos de deudas a corto plazo, hecho que también significa que la empresa se encuentra con mucho stock, obviamente. ¿Por qué voy a suponer que está con mucho stock? Porque si le resto el stock o el inventario, me va a quedar un saldo acá del activo circulante. Entonces, ese valor que le reste, si esto es mayor que los otros dos componentes de caja y bancos, obviamente este valor va a ser menor a 1. El peso relativo del stock va a ser mayor a estos dos. Entonces, eso es lo que uno tiene que fijarse. Entonces, este segundo indicador debe oscilar cerca a 1, 0,8, 0,9 o 1, para que la empresa no tenga problemas de capacidad de pago. Este indicador vendría a ser una garantía, ¿no? Garantía del primer indicador, la razón de funcionamiento. Ahora, en este indicador también se debe analizar un segundo elemento que es importante. Déjeme borrar. ¿Cuánto representa el stock o inventario dentro del activo circulante? ¿Sí? Si el resultado, en este caso, de medir el stock me da un valor mayor a 30, la empresa tiene problema. En cambio, si el stock es menor al 30%, ¿no? La empresa se hallará con poco stock. Dicho de otra manera, más fácil. Si una empresa tiene stock equivalentes al 30% de su activo circulante, ya es una señal de que hay un problema. Debe situarse en los stock inventarios menores o a lo sumo igual a 30%. Pero si es mayor a 30%, la empresa tiene problemas, en este caso, con problemas de stock, de inmovilización del capital. Entonces, siempre la empresa debe manejar los stock bajos. Peor todavía cuando hablamos del rubro informático. Una empresa no puede quedarse con inventarios permanentemente del 30, el 40%, porque son productos, si bien no se arruinan como un producto comestible, ¿no? Por ejemplo, los alimentos no pueden quedarse mucho tiempo guardados. Una computadora sí se puede quedar, pero tiene un tiempo también límite, pues no pueden ser años, porque se van despreciando. Entonces, eso es lo que se debe básicamente administrar cuando se hace el análisis, que los stock inventarios no sean mayores a 30%, y si fuera así, hay problemas de baja rotación de inventarios, lo que puede afectar a la rentabilidad de la empresa. Y finalmente, el tercer indicador es la razón de disponible. Aquí la empresa mide su capacidad de pago, si va a poder pagar o no, utilizando sus recursos totalmente líquidos, todo lo que tiene en caja, solamente, dividido entre el pasivo circulante. Obviamente esto implica varias cuentas que se pagan, pues no, ya hemos dicho. Pero lo que voy a medir es con mi
cuenta solamente totalmente líquida, que se llama caja banco. Aquí es difícil estimar, dice, el valor ideal de este cociente. Por tanto, es aconsejable obtener un valor medio del disponible de toda una gestión. Específicamente, dice, como valor medio o óptimo se puede indicar que para esta razón es de 0,3 aproximadamente. ¿Sí? Que yo tenga 30 centavos para cubrir cada boliviano que debo es algo razonable porque en la mayoría de los casos esto se la descarta, este indicador ya no es tan importante como es el primer y el segundo indicador. Esto solamente para ver si la empresa, utilizando sus recursos totalmente líquidos, va a poder afrontar sus deudas de corto plazo, porque de eso se trata, ¿no? La capacidad de pago implica medir si yo voy a poder cubrir mis deudas de corto plazo con mi actividad que realizo, desarrollar software, vender insumos informáticos. Muy bien. Ahí termina el análisis de la capacidad de pago. En las siguientes presentaciones vamos a analizar la puntualidad de pago de la empresa. Pero antes no sé si hay algo más que se pueda indicar. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. A manera de resumen, para ver si yo voy a poder pagar, tengo que analizar 3 indicadores. La razón del funcionamiento, que se obtiene básicamente dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Este indicador no debe sobrepasar los límites de 1.5 a 2. El estado ideal es 2. Y si es menor a 1.5, a 1.4, implica que la empresa podía tener, no es grave todavía, pero podría tener alguna situación en el futuro complicada. En el segundo indicador, la razón de tesorería, al activo circulante se le resta los inventarios y se divide entre el pasivo circulante. Este indicador nunca va a ser igual que el primero, por eso también tiene intervalos, ¿no? Que pueden estar oscilando entre cerca a 1 o 1. Pero además en este indicador es necesario analizar los stock o inventarios. Y dijimos de que los stock inventarios deben tener una participación relativa menor al 30%, porque eso implica que no está vendiendo, está muy cargada la empresa. Y eso puede afectar a la rentabilidad, porque al no vender, obviamente no hay movimiento y que genere mayor beneficio. Y finalmente está el tercer indicador, que es la razón de disponible, donde yo solamente voy a medir si puedo pagar utilizando la plata que existe en banco y en caja. Y eso obviamente da como un indicador siempre menor a 5, inclusive como hemos visto a 0,03. Hemos dicho que en algunos casos este indicador se descarta porque nunca va a llegar a 1 ni a 2. Va a ser algo marginal porque las empresas pues no guardan la plata, la hacen trabajar la plata. Por lo tanto, muy poco van a mantener en efectivo. Por eso este indicador ya casi no se utiliza. Viene la segunda parte del análisis que se llama puntualidad de pago. Aquí vamos a analizar 3 o 4 indicadores en la puntualidad de pago. Vamos a ver también en base a cocientes, pero ya se llaman rotaciones, acá ya no se llaman razones. Rotaciones, vamos a ver la rotación del capital de trabajo, vamos a ver la rotación de los clientes, vamos a ver la rotación de los proveedores, fundamentalmente, y de esta forma vamos a establecer lo que ya habíamos comentado en clases: qué tiempo yo tardo en cobrar a mis clientes y qué tiempo tardo en pagar a mis proveedores. Siempre hemos dicho que debe haber, hemos reiterado esto, una brecha, una diferencia entre lo que yo cobro y lo pago de por lo menos 15 días. Eso ya dijimos en la última clase. Entonces veamos qué implica este fenómeno. Bien, entonces vamos a ver el siguiente tratamiento,
que es el análisis de la puntualidad de pago. Bueno, aquí hay una infografía que hace referencia a ello. Dice, paga puntualmente tus deudas, te conviene. Obviamente, cuando uno no paga sus deudas, posiblemente si esas deudas están formalizadas, legalizadas, genera problemas. No pagar a un banco implica que le rematen su casa, sus garantías. No pagar a un proveedor significa que ya el proveedor no le vende productos. No pagar a un representante de una determinada marca, no pagar a sus proveedores, implica quitarle la marca, quitarle la representación. Por eso es importante el análisis de la puntualidad de pago. En este indicador del análisis de la puntualidad de pago voy a analizar 4 variables, ¿no? Para medir si la empresa va a poder cumplir puntualmente sus obligaciones de pago. Estas van a ser la rotación del activo circulante. Voy a ver cómo rota el activo circulante durante un periodo de tiempo. En este caso, como los balances son anuales, vamos a poder evaluar la rotación del activo circulante respecto a todo lo que implica el movimiento de los recursos que ha tenido en el balance una empresa. Es decir, la rotación del activo circulante también es un cociente que voy a obtener a través de las ventas netas entre el activo circulante. Todo lo que ha vendido la empresa durante un año, dividirlo en el activo circulante me va a dar un indicador que va a ser el número de rotaciones. Es decir, el movimiento del activo circulante es clave porque me da la dinámica de cobrar, pagar, de cobrar, en este caso de cobrar. Porque de aquí salen los recursos de caja, de lo que vende los stocks o de lo que se recupera de los clientes. Entonces, este indicador no es tal vez un indicador así detallado, pero es un indicador que también se llama genérico, que me da pautas para ver cómo está funcionando la puntualidad de pago de una empresa. Para hacerlo más exacto, dividiendo las ventas netas entre el activo circulante, voy a obtener el número de rotaciones, el número de veces que ha girado el activo circulante respecto a las ventas netas. Ahora, para saber qué tiempo ha tardado cada rotación del activo circulante, voy a dividir. O sea, para saber el número de días que tarda cada rotación de este activo circulante, sabiendo que las ventas netas son anuales, voy a dividir entre 365 días. Número de días que tarda cada rotación se obtiene a través de dividir 365 días entre el resultado que yo obtenga de acá. Eso me va a dar el número de rotaciones que ha tenido el activo circulante durante un año. Es decir, esta rotación permite una visión general de la puntualidad, por lo que es necesario descomponer el activo circulante en las siguientes rotaciones. Inicialmente esto me da una información, si ustedes quieren, general acerca de cómo está la puntualidad de pago de la empresa, pero si yo quiero entrar ya al detalle, a lo más específico para evaluar cada deuda que tiene una empresa, voy a operar de la siguiente manera. Primero, voy a hacer una evaluación de la rotación de los stocks. Voy a medir aquí cuántas veces ha rotado los stocks, entendiéndose por rotación cuántas veces se han vendido. A ver, todas las empresas manejan stock. El stock significa la cantidad de bienes que una empresa tiene para vender. Entonces, esos bienes que tiene o que fabrica, porque una empresa puede comprar para vender y otras fabrican para vender. Entonces, esos stocks que producen debe girar varias veces durante un año. Lo ideal es que gire hasta 4 veces, 5, hasta 6 veces. El número de veces que va a rotar va a depender del tiempo de actividad. Por ejemplo, si yo tengo computadoras, que importo computadoras, no puedo tenerlo yo un año entero una computadora sin vender.
tengo que necesariamente rotar mis inventarios por lo menos cada 4 meses, 3 veces al año. Si vendo vehículos, también está bordeando por ahí. Los que importan vehículos, ¿no? Rotan sus stocks de inventarios que importan unas 3 veces al año. Por ejemplo, la primera fecha donde rotan es a partir de un modelo innovador en la feria de la Expo Cruz, ¿no? Modelos 2025 que hemos visto que ya se han presentado. Algunos días interesantes, por ejemplo, para vender vehículos, el Día del Padre, el Día de la Madre, fin de año. Y bueno, así por ese estilo se puede mover 3 veces. Una empresa que vende vehículos puede mover sus stocks 3 veces al año. Una empresa que vende computadoras por lo menos tiene que rotar un determinado inventario importante cada 2 meses. Cada 2 meses debe vender. De lo contrario, obviamente, corre el riesgo de que su inventario se haga obsoleto, se haga antiguo y obviamente pierda valor. Entonces, la rotación de stock se analiza básicamente para ver la dinámica del movimiento que ha tenido la empresa y se obtiene a través de este cociente. Rotación de stock voy a obtener a través de las compras a precio de costo dividido entre los stock. Lo que me quiere decir, cuánto compré al inicio a precio de costo dividido entre cuánto me ha quedado de lo que compré. Voy a medir eso y me va a dar este indicador que se llama rotación de stock. Seguimos. Los niveles elevados de rotación deberían ser positivos porque eliminan riesgos de obsolescencia de los productos, ¿no? Impiden la paralización del capital invertido y mejora la rentabilidad de la empresa. ¿Qué significa esto, chicos? Que cuando yo estoy midiendo la rotación de los stocks, voy a ver cuántas veces he vendido stock o inventarios. Y obviamente para una empresa que, por ejemplo, fabrica o vende computadoras, cuanto más rotaciones tenga al año, sus inventarios va a ser mucho mejor. Así va a obtener mayores niveles de rentabilidad. Por eso se indica aquí que para niveles elevados de rotación deberían ser positivos, ¿no? Porque elimina riesgos de obsolescencia. Así me evito de que se vaya depreciando mis equipos, tenga que utilizar acciones promocionales de descuento para poder descongestionar inventarios. Muy bien. Ahora, este indicador también tiene si ustedes quieren, bases para poder evaluarlo. En todo caso, vamos a poder analizar después, pero primero veamos esta parte. ¿Cómo calculo? No, cálculo de los plazos promedio, dice. El plazo promedio de rotación de cada inventario. ¿Cuántos días o meses tardo en rotar mis inventarios en una empresa? Para eso se hace este cálculo. En base a las rotaciones es posible determinar los plazos promedio de rotación de stock, clientes y proveedores, considerando un año financiero de 360 días. Entonces, si yo divido el número de rotaciones que ha tenido mi stock entre 365 días o 360 días que estamos utilizando, fíjense, divido 360 días entre el número de rotaciones que ha tenido mi empresa durante un año, voy a obtener el plazo promedio de días que tarda cada rotación. Es decir, cuántos días tarda cada rotación de los inventarios. Y también se puede evaluar la rotación de los clientes en términos básicamente de qué tiempo tardo
sacamos el número de rotaciones y determinamos los días que tarda cada rotación. El segundo indicador es la rotación de los stock o inventarios, es decir, cuántas veces ha vendido todo su inventario en una empresa. Cuanto más rote los inventarios, mayor rentabilidad va a tener. Estamos en el tercer indicador, la rotación de clientes. En la rotación de clientes, chicos, lo que se trata de medir es cuánto tiempo tardo en cobrar a mis clientes, a los que vendo al crédito. No hay ninguna empresa grande que no tenga ventas al crédito y siempre va a haber este concepto de clientes. Entonces, lo que se trata de evaluar es básicamente el tiempo que se tarda en cobrar a los clientes, que debe ser obviamente menos de 30 días. Y el último indicador es el tiempo que yo tengo para pagar a mis proveedores. Entonces, estos dos indicadores son clave, estos dos últimos, y por ello voy a seguir insistiendo para que quede claro y podamos hacer el ejercicio. Un minutito. Bien, estamos viendo la rotación de clientes. ¿Qué implica rotación de clientes? Eso es importante. Acá dice como subtítulo más pequeño. La rotación de clientes también se entiende como el plazo promedio de que tardo en cobrar a mis clientes. El plazo promedio de tiempo que tardo en cobrar a mis clientes. ¿Y en qué consiste en este indicador? Dice un cliente señalando la cantidad de veces que la cuenta clientes rota, o sea, gira en un periodo, y el plazo promedio de cobro de los clientes, es decir, los días que se tardan en hacer efectivo las cuentas por cobrar a los clientes. Para ello, obtenemos, dividiendo las ventas netas que ha tenido, todo lo que vendió en el año, dividido entre los clientes las cuentas por cobrar que tengo. De ahí van a salir la rotación de los clientes, va a salir un número. A ver, de acá. De acá, de este cociente que se llama rotación, va a salir un número determinado. Por ejemplo, podría salir 20. Podría salir un número 20. Y para saber qué tiempo tardo en cobrar yo a mis clientes, voy a dividir 360 días que tiene un año entre 20 rotaciones que ha tenido la empresa. Entonces eso significa, si dividimos 360 entre 20, vamos a tener 18. Entonces, 18 días se ha tardado, en cada 18 días ha rotado los inventarios. Si multiplicamos 18 por 20, vamos a tener los 360. Esto implica que cada rotación de los inventarios ha tardado 18 días. O más bien, como esto también me indica que el plazo promedio de cobro de los clientes, yo he tardado 18 días en cobrar a mis clientes, tomando en cuenta que los clientes rotaron 20 veces durante un año. Un año tiene 360 días, entonces significa que tengo que determinar el número de días de cada rotación y sale 18 días. Esto significa que he tardado 18 días en cobrar a mis clientes. Ahora, este número de días es importante tener presente para el próximo indicador. Si yo cobro cada 18 días, tengo que por lo menos tener un margen, les decía en la anterior clase, de 15 días para pagar. Si a 18 le sumo 15, más o menos debo pagar cada 33 días para no tener problemas.
Entonces, estos dos indicadores, este y el otro que vamos a ver, son importantes para tomar precisamente esa decisión. Bueno, acá vamos a completar la presentación con este material. Habitualmente se consideran todas las ventas a crédito, clientes, y se toma desde el estado de resultados y los clientes del balance. Por lo tanto, debe considerarse cuentas por cobrar, documentos por cobrar, etcétera. Eso viene a ser los clientes, lo que le deben a la empresa. Cálculo de los plazos promedio. En base a las rotaciones, es posible determinar los plazos promedio de rotación de stock, clientes y proveedores, considerando un año financiero de 360 días. Aquí lo que estamos haciendo es dividir el plazo promedio de cobro de los clientes entre el número de rotaciones. Para este caso, déjenme bajar acá. Vamos a medir el último, el plazo promedio de pago a los proveedores. Esta razón nos muestra la relación de compras netas de materias primas con el saldo promedio de proveedores, señalando la cantidad de veces que la cuenta proveedores rota en un periodo y el número de días que tarda cada rotación. Entonces, para saber qué tiempo voy a necesitar para pagar a mis proveedores, voy a sacar este indicador, dividiendo las compras netas de materia prima de mis proveedores entre el indicador que se llama proveedores. Todo lo que le compro en total a mis proveedores, dividido entre los proveedores, me va a dar un indicador y que llevado déjeme llevar esto aquí, que llevado a un plano descriptivo va a significar que este indicador dividido entre el número de veces de 360, por ejemplo, si yo tengo un número acá de 10, voy a dividir 360 entre 10, me va a dar el tiempo que yo tardo en cobrar, en pagar a mis proveedores. Ejemplo, voy a buscar un puntero. Voy a suponer de que yo tengo acá un indicador de 10. Yo divido para saber el número de días que yo tardo en pagar a mis proveedores. Voy a dividir 360 días que tiene el año entre el número de rotaciones de los proveedores, que es igual a 10. Eliminando esto, voy a tener que yo debo pagar cada 36 días. Voy a tardar en pagar a mis proveedores 36 días. Y si ustedes se acuerdan, el anterior indicador, yo tardaba más o menos en cobrar 15 días. 15 más 15 de holgura me da 30. Entonces, que yo cobre cada 15 y pague cada 36 días es bueno, hay una buena holgura. De eso se trata estos análisis, de ver precisamente esa diferencia y de aplicar medidas correctivas. De lo que bien, nuevamente vuelvo, o sea, hay una interrupción en la conectividad. ¿Me están escuchando ahora, no? Ingeniero. Ingeniero, se escucha, ingeniero. Se escucha. Ya. Bueno,
Volvemos entonces a la última presentación. Estábamos viendo a manera de conclusión de los indicadores qué es importante considerar para poder escribir. Dice de la diferencia entre el plazo de cobro a clientes y el plazo promedio de pago a proveedores se establece la puntualidad de pago. Se pueden presentar este escenario. Inciso A. Si el plazo promedio de cobrar a mis clientes es menor que el plazo promedio de pago a mis proveedores, significa que la tendencia a la puntualidad de pago es buena. Es decir, tardo pocos días en cobrar a mis clientes y tardo más días en pagar a mis proveedores. Y ese debe ser el criterio. Cobrar rápido y pagar tarde. Ahí la empresa no tiene problemas. El segundo escenario, en el segundo escenario se puede dar la siguiente situación. En el primero, como conclusión, plazo promedio de cobro a mis clientes es menor al plazo promedio de pago a mis proveedores. Dicho de otra manera, significa que yo tardo pocos días en cobrar y tardo más días en pagar. El siguiente caso, B, por el contrario, si el plazo promedio de pago a mis proveedores es menor al plazo promedio de cobro a mis clientes, se establecerá que la empresa tiene mala tendencia a la puntualidad de pago y en algún momento no va a poder pagar a sus proveedores y con los problemas que obviamente que le pueden generar esta situación. Dicho de otra manera más fácil para entenderle esto. En el caso B es cuando yo no tengo poco tiempo para pagar a mis proveedores, ¿no? Por ejemplo, me fijan para pagar a mis proveedores 15 días y yo estoy cobrando cada 30 días, entonces no voy a poder pagar. Si tardo pocos días en pagar a mis proveedores y muchos días en cobrar, voy a tener problemas. Debe ser siempre a la inversa. Es decir, el plazo promedio de pago a los proveedores es menor al plazo promedio de cobro a los clientes. Eso significa que la empresa va a tener dificultades, ¿no? Cuando yo tardo en cobrar a mis clientes y el plazo promedio de pago a mis proveedores es corto, siempre va a tener problemas la empresa. Todo lo que se trata básicamente aquí es de que hay que saber gestionar, de que yo tarde más tiempo en pagar a mis proveedores y menos tiempo en... Ahora, para resolver un práctico, ya en el práctico se va a aclarar más esta parte teórica conceptual que es, no es muy digerible. Voy a presentarles un práctico. A ver, déjenme ver si está abierto. Un minutito. Sí está abierto. Bueno, les he mandado este práctico para que lo vean. Dice práctico de finanzas, unidad 4, análisis financiero, semestre 2, 2024. La empresa Sotronic SRL, dedicada a la fabricación de insumos informáticos, presenta los siguientes estados financieros correspondientes a dos gestiones. Efectuar el análisis financiero de la empresa. Cuando se tienen 2 años, chicos, el análisis se puede hacer un año respecto al otro y de cada año se puede hacer el análisis vertical. Entonces, estos son los dos estados financieros, pero además hay información adicional que son del estado de resultados. Todas estas cuentas son de otro documento financiero que se llama estado de resultados, que lo vamos a utilizar en la segunda parte, pero en la primera parte solamente vamos a utilizar los dos balances, del año 2022 y del año 2023. A ver si puedo compartir los dos al mismo tiempo, voy a ver. ¿Se ven lo que estoy compartiendo, las dos ventanas?
¿Podrían, me pueden confirmar si se ve las dos ventanas que estoy mostrando? Solo se ve una, que es la del Word. Sí, solo una. La de Word. Jóvenes, ¿me escuchan? Solo la del Word Sí, se ve. solo de Word se ve. Estoy mostrando dos ventanas. Sí, pero solo visualiza ¿Se una ven nomás, que es la del Word. las dos? ¿Solamente se ve el Word? Sí, ingeniero. Sí, para que lo haga ver, los dos tienen que transmitir la pantalla completa. Ya. Bueno, el ejercicio yo les he mandado pueden ver en el grupo de la materia está el ejercicio. Entonces voy a minimizar. A ver, lo tengo. Voy a meterme directamente al ejercicio, un minutito. Muy bien. Ahora ya ven, ¿no? Una presentación de ese ejercicio. Bien. ¿Se ve lo que estoy presentando? Sí, ingeniero. Bien. Guíense con el ejercicio que les he mandado al grupo de la materia. Ahí está el balance para que le hagan un seguimiento. En el balance están todas las cuentas. A ver, aquí no tengo fórmula, no. Bien, voy a sacar las fórmulas aquí debajo, voy a escribir. El primer indicador es la razón de funcionamiento o cociente de liquidez relativa. ¿Cómo se obtiene? A ver, antes, déjeme un minutito, a ver. Bien, ¿cómo determinamos la razón de funcionamiento o liquidez relativa? Acuérdense, voy a nuevamente copiar aquí la fórmula. La fórmula me dice la razón de funcionamiento es igual al activo circulante dividido entre el pasivo circulante. Esa es la fórmula. ACPC. Entonces, ustedes se fijan en el balance, el activo circulante del año 2022 dice bancos 5,000, clientes 15,000 y los stock 20,000 sumados hacen 40,000. Entonces, este activo circulante es 40,000 del año 2022. Y fíjense ahora, el pasivo o deudas a corto plazo es 10,000. Este pasivo es 10,000 en este año. Por lo tanto, acá, dividiendo esto, obtengo una razón, que es igual a 4. En el año 2023, me fijo el activo circulante, el total, que está indicando este número, es, a ver, banco 10,000, clientes 30,000 y stock 15,000, sumados hacen 55,000. Y deudas a corto plazo, pasivos circulantes 30,000. Entonces, haciendo esta operación, me sale aquí un valor de 4 y aquí me sale un valor de 3. Ahora yo comparo, en la parte teórica me dice cuáles son los valores. Los valores óptimos están entre 1.5
y 2. Eso es lo que me dice, entre 1.5 y 2. El estado ideal. ¿Y qué pasa cuando es 1. El mínimo? También me dan un mínimo entre 1.4 y 1. Nos vamos a concentrar básicamente en este indicador que es el óptimo, este de acá. Este lo vamos a obviar. Me dicen, una empresa no va a tener problemas en su capacidad de pago si tiene un boliviano con 50 para pagar cada boliviano que debe, o si tiene 2 para pagar cada boliviano que debe. Acá yo tengo 4. Aparentemente la empresa es solvente. 4 es mucho mayor a los indicadores que tengo como límites para comparar. Sin embargo, esto implica que si bien es un valor altísimo, hay problemas dentro del activo circulante, porque no es habitual que llegue a 4. Puede llegar a 10, pero eso significa que no tiene alta liquidez la empresa, sino hay más bien problemas que pueden afectar a la rentabilidad. Y de eso se trata de analizar, pues, ¿no? De la misma manera, si yo analizo acá, en el año 2023, de 4, la liquidez de la empresa bajó a 1.83. Y más bien este indicador está dentro del rango ideal. Entre 1.5 y 2 está dentro del rango ideal. Es decir, ha disminuido la solvencia de la empresa, ha disminuido su capacidad de pago, pero se está ajustando mejor a lo que debería ser. Entonces, de eso se trata, de analizar esos indicadores y escribir como lo siguiente. Fíjense lo que escribo. Para el año 2022, si bien la empresa muestra una buena capacidad de pago para responder a sus compromisos contraídos a corto plazo, ya que la empresa cuenta con 4 bolivianos para responder a un boliviano de deuda a corto plazo. Sin embargo, dice, y esto es importante, sin embargo, como el resultado es mayor a 2, que son los límites que tenemos como indicadores óptimos, 1.5 a 2, significa que tiene activo circulante ocioso y por lo tanto puede afectar la disminución de la rentabilidad de la empresa. Una primera conclusión. Para el año 2023, la segunda gestión, si bien se observa una disminución de esta razón, ahora la empresa solamente cuenta con 1.83 para responder a cada boliviano que debe. Sin embargo, se encuentra entre el rango de 1.5 y 2, lo que implica que la empresa no tendrá problemas en cumplir sus compromisos de corto plazo. Y sin embargo, se ha acercado al indicador ideal. Se ha acercado al indicador ideal, que es en este caso 1.5-2. Y yo para el año 2023 tengo como indicador 1.83, que está en el rango, pues, ¿no? Este 1.83 está cerca a este rango, está dentro de este rango. Pero 4 no está fuera del rango. Tiene buena capacidad, pero también hay problemas en este indicador. Por eso, cuanto más alto, no es bueno, sino más bien significa que hay algún problema dentro de una empresa. Conclusión. La empresa presenta una solvencia demasiado alta, desequilibrio positivo durante las gestiones 2022, la misma que debe disminuir para no afectar la rentabilidad. Y por otra parte, en el año 2023, la solvencia disminuyó. Sin embargo, continúa la solvencia de la empresa y favoreciendo con ello una mayor posibilidad de generar beneficio. Lo estamos concluyendo precisamente observando esos dos aspectos que habíamos hecho notar, ¿no? Que durante el año 2022 presenta una solvencia demasiado alta, 4, y eso no debe permanecer, debe disminuir para no afectar la rentabilidad.
Ahora, por otra parte, para el año 2023 la solvencia disminuyó, sin embargo, continúa la solvencia, está en el rango, pues, ¿no? 1.83 está entre 1.5 y 2, favoreciendo con ello la mayor posibilidad de generar beneficios para la empresa. Entonces, se trata de ese tipo de análisis. Como pueden ver, más son supuestos que uno maneja y que están en base a los criterios para hacer un buen análisis. Por lo tanto, tengo que recordar normalmente. Yo no le hallo muy práctico a resolver el ejercicio de esta forma. Es bueno en la pizarra porque se entiende mejor. Por esa razón, les he mostrado solamente un primer indicador, cómo se evalúa, y los restos lo vamos a hacer en clase en la pizarra. Entonces, hasta acá solamente la clase de hoy, chicos. Quisiera que activen su cámara para hacer el control de asistencia, por favor. Voy a volver a nuevamente hacer el ejercicio en la pizarra porque se entiende mejor, no hecho, sino hay que hacerlo para entenderlo, y por esa razón yo prefiero quedarme en esta parte, terminar la parte teórica y listo. Muy bien. Eso es todo por hoy, entonces nos vemos el día martes para hacer el ejercicio completo. Que tengan un feliz fin de semana. No se olviden leer la parte teórica. Esos criterios son buenos para entenderle mejor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.